Hola, muy buenos días. El día de hoy mi compañera Nayeli Lagos y yo, María Fernanda Guerrero, les estaremos presentando algunas preguntas con respecto al módulo de trabajo infantil. La idea con la cual decidimos analizar esto es comprender un poco más la situación de los menores de edad en Colombia, para conocer su vivienda, su trabajo en dado caso, su salud y su protección. Con esto analizaremos datos estadísticos para observar sus políticas públicas y ver si garantiza su bienestar y desarrollo integral, siendo estos unos niños. En cuanto a la pregunta, ¿qué porcentaje de los menores realiza algún tipo de actividad laboral o doméstica no remunerada? Podemos observar que los datos nos arrojan que los menores de edad no realizan actividades laborales ni domésticas no remuneradas. Pues en este caso el porcentaje es realmente bajo, pues de 1,5%. Además, solo se analiza únicamente quienes trabajan y se evidencia que su dedicación semanal es mínima y que realmente no cambia mucho con la edad, así que no podemos comprender un patrón que haya entre mayores que trabajen más horas que los menores. ¿A qué edad se comienza a aumentar significativamente la participación en actividades laborales? En este caso, los datos nos indican que los menores más pequeños prácticamente no participan en estas actividades laborales, mientras que este comportamiento empieza a cambiar alrededor de los 12 y 13 años aproximadamente. En este se observa un ligero aumento. También podemos observar que a partir de los 14 años es cuando surge una participación presente en cuanto al trabajo y este continúa hasta los 17 años. Con la pregunta, ¿cuál es la distribución del trabajo infantil por sexo entre niñas y niños? Observamos que los niños tienen una tendencia más alta del trabajo infantil en cuanto a los niños, pues tenemos un dato específico. Aproximadamente uno de cada cuatro niños realiza una actividad doméstica no remunerada, mientras que en las niñas es una proporción menor, alrededor de un 15%. Esta proporción es distinta y las horas trabajadas son muy parecidas entre ambos grupos. Sin embargo, esto indica que la diferencia está más en el acceso y la asignación de dicho trabajo dependiendo del tipo de trabajo y no en la carga horaria que se participe. O sea, no depende en cuántas horas se trabaje por semana ni nada de eso. ¿Existe una asociación entre trabajar y no asistir actualmente a una institución educativa? Esto que hallamos a través de los datos es crucial, pues el trabajo no remunerado es el factor estadísticamente significativo por la inasistencia escolar, según los datos. Esto se comprueba a través de la prueba de chi cuadrado con un valor de 0,91 y eso nos obliga a concluir que esta asociación es nula. Esto nos lleva a replantearnos la lucha contra el trabajo infantil. Esto es una verdadera barrera para que el niño asista a la escuela y tiene problemas mucho más profundos, como una pobreza por detrás o una falta de oferta educativa de calidad. Con la pregunta, ¿los menores que trabajan tienen menor nivel educativo de los cuales no trabajan? Podemos confirmar a través de los datos que la actividad laboral es un determinante a la hora de la parte educativa, porque a la hora de concentrarse en un trabajo o tener que responder por cosas económicas en su familia, dejan de lado su parte educativa. En este caso, la media educativa es claramente inferior que al grupo de los que no trabajan. En esta sugiere el doble de carga y el doble de trabajo y también es un abandono escolar forzoso normalmente por los padres o por sus familiares. Y esto limita su desarrollo académico, pues no podemos exigirle lo mismo a un niño por el cual tiene que responder por un trabajo y por problemas económicos en la casa, a uno que solo tiene que centrarse en su nivel educativo. ¿Cuántas horas de estudio pierden los menores que trabajan frente a los que no? Como les había mencionado antes, no le podemos exigir lo mismo a los dos. Son dos situaciones muy complejas y muy distintas. Nuestros datos arrojan que aquellos menores que luchan por mantenerse en este sistema educativo pierden alrededor de 9,43 horas por semana. Esto es un dato alarmante, dado que eso significa un día completo o una jornada completa. Esto es una brecha de casi 10 horas semanales y es un indicador bastante poderoso de su fatiga y el sacrificio que tienen que hacer estos niños por mantenerse en este sistema educativo. ¿Cuántas horas semanales trabajan los menores de edad en promedio según cada grupo de edad? De esto vamos a partir de tres grupos principalmente, uno de 5 a 9 años, el otro de 10 a 13 y el otro de 14 a 17. Con esto, los dos primeros grupos hacen parte de la primera infancia.
Estos representan el mismo número de horas, el cual es 0,50 semanales. Esto es un dato alarmante, dado que vemos que desde la primera infancia ya se ve influenciado esto. Esto puede ser influenciado por sus cuidadores, por sus acudientes, por sus familiares. Es un dato a tener en cuenta para pensar en quién estamos dejando a nuestros niños. En cuanto a la tercera parte, el cual es de 14 y 17 años, que es preadolescencia o directamente adolescencia, hay una ligera disminución en 0,38 horas semanales. Es importante señalar esto porque a pesar de que es bajo, el trabajo es esporádico. Seguimos con la pregunta número 8 y esta es, ¿cuál es el porcentaje de menores que realizan trabajo doméstico no remunerado según el tamaño del hogar? Elegí esta pregunta porque quería identificar si el número de integrantes de la familia influye en la carga de tareas que asumen los menores. En la gráfica se observa un comportamiento no lineal. El porcentaje más alto aparece en los hogares de un solo miembro, lo que es un valor atípico posiblemente relacionado con menores que figuran como jefes de hogar, o situaciones especiales entre 2 y 6 integrantes. Este porcentaje baja a menos del 1% y luego vuelve a aumentar ligeramente en hogares con más de 7 miembros, donde alcanza valores más cercanos a el anterior. Este resultado muestra que en familias numerosas algunos menores asumen responsabilidades domésticas, aunque la relación no es directa. En conclusión, el tamaño del hogar influye parcialmente, pero la carga de trabajo doméstico depende más de las condiciones económicas y de género que del número de integrantes. La pregunta 9 plantea cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por los menores. Esta la elegí porque la educación es una variable fundamental del desarrollo social y económico. Los resultados muestran que el 87,8% de los menores no ha alcanzado algún tipo de educación formal, mientras que solo el 12,2% cursó al menos preescolar o básica primaria. La moda es la categoría ninguno, lo que evidencia que la mayoría no ha iniciado su proceso de educación y que el promedio general de escolaridad está por debajo del esperado para la edad. Este resultado es preocupante porque refleja exclusión educativa temprana y sugiere que factores como la pobreza o el trabajo infantil están limitando el acceso a la escuela. Esta pregunta demuestra que la cobertura educativa sigue siendo insuficiente y que la formación inicial debe fortalecerse para romper ciclos de la desigualdad. La pregunta número 10 busca responder cuántas horas semanales trabajan en promedio los menores activos según su edad. Elegí esta porque permite analizar la intensidad del trabajo infantil y ver a qué edades se concentra. En la gráfica se observa que los menores entre 9 y 15 años mantienen una participación constante en actividades laborales o domésticas y que a partir de los 16 la tendencia disminuye ligeramente, aunque los valores que arroja el código de Python son bajos, entre 0,25 y 0,5 unidades promedio. Estos representan frecuencias relativas, no horas exactas. En la práctica, esto indica que los adolescentes de 13 a 15 años son los más activos laboralmente y que el fenómeno se estabiliza más o menos en la adolescencia temprana. Digamos que el trabajo infantil persiste y aunque las jornadas no son extensas, sí afectan al estudio, el descanso y al desarrollo personal de los menores. Ya la pregunta número 11 es cómo se distribuye el sexo entre los menores que realizan alguna actividad. Elegí esta porque permite observar si existe una diferencia significativa entre niñas y niños dentro del grupo de menores que actualmente realiza alguna actividad, ya sea tipo escolar, doméstico o general. Según los datos obtenidos, 25 son niños y 16 son niñas, lo que equivale a un 60,9% por parte de los niños y el 39,1% en las niñas. Este resultado muestra que la presencia de niños es mayor dentro del grupo total, aunque la diferencia no es extrema. La moda se mantiene en niño y la media participación masculina supera el 60%. Digamos que en términos interpretativos esto sugiere que la participación de menores en actividades, cualquiera sea su tipo, se distribuye de forma relativamente equilibrada, pero con una ligera mayoría en hombres. La pregunta número 12 busca responder cómo varía la asistencia escolar de niñas y niños según la edad. Elegí esta porque relaciona directamente la permanencia educativa con el género y la edad. El gráfico muestra que en general la asistencia escolar supera el 80%, pero pues se presentan diferencias importantes. Las niñas mantienen niveles
más altos de asistencia, llegando incluso hasta el 100% entre los 10 y 13 años, mientras que los niños de los 14 a los 17 la asistencia baja alrededor del 15%. Esto evidencia que la deserción escolar se concentra en los adolescentes varones, probablemente porque se incorporan antes del trabajo y abandonan la escuela. En promedio, la asistencia general es del 85%, pero su reducción en la adolescencia alerta sobre la necesidad de estrategias de retención escolar y orientación vocacional. La pregunta 13 es: ¿cuál es la distribución de edades de los menores que realizan actividades? Esta fue para identificar en qué etapas de la vida se concentra la participación infantil en el trabajo. El histograma con la curva de densidad muestra un aumento progresivo a partir de los 13 años, alcanzando su punto más alto entre los 16 y 17 años, con una edad promedio de 16 años. Esto indica que el trabajo infantil se intensifica en la adolescencia tardía, justo cuando muchos jóvenes abandonan la escuela o asumen responsabilidades familiares. Estadísticamente, la distribución es asimétrica hacia la derecha, lo que significa que la mayor concentración se da en las edades altas. Este resultado resalta la necesidad de reforzar las políticas preventivas para adolescentes mayores, quienes están más expuestos al abandono educativo y al trabajo informal. Con la última pregunta busqué una relación entre el tamaño del hogar y las horas de estudio semanal promedio. Esta fue para analizar si vivir en hogares grandes o pequeños influye en el tiempo dedicado al estudio. En la gráfica de dispersión con línea de tendencia se observa una relación levemente positiva, es decir, en algunos hogares con más miembros los menores estudian un poco más, pero la correlación es débil, es de aproximadamente 0,2. Esto significa que el tamaño del hogar no determina el tiempo de estudio, sino que influyen otros factores como la organización familiar, los recursos disponibles o el nivel educativo de los padres. En promedio, los menores dedican entre 8 y 10 horas semanales al estudio, con una alta variabilidad. Digamos que el contexto familiar y el acompañamiento son más determinantes que el número de integrantes del hogar. Para concluir, este trabajo permitió aplicar la estadística como una herramienta para entender realidades sociales, no solo para calcular porcentajes o promedios, sino para interpretar lo que esos números significan en la vida de los menores. A través del análisis de frecuencias, modas, promedios y tendencias fue posible identificar patrones claros. Por ejemplo, cómo el tamaño del hogar influye en las responsabilidades domésticas, cómo la edad y el género marcan diferencias en la participación y la asistencia escolar, y cómo los promedios de estudio o trabajo reflejan desigualdades que van más allá de lo numérico. Los datos muestran que, aunque la mayoría de niños y niñas estudian, todavía existen brechas de acceso, permanencia y equidad, especialmente en la adolescencia. Desde la estadística, cada porcentaje y cada media nos ayuda a transformar datos en conocimiento y en reflexión social. Digamos que este proyecto demuestra que la estadística no es solo una materia de números, sino que es una forma de mirar la realidad con evidencia, de detectar desigualdades y de proponer soluciones basadas en datos reales. Detrás de cada gráfico y cada variable hay personas, historias y oportunidades que pueden mejorar si sabemos leer correctamente lo que estos datos numéricos nos quieren decir. En las próximas diapositivas se encontrarán las referencias y eso sería todo. Muchas gracias.